Vamos a empezar el tema 4. Vamos a hablar de lo que son los anticuerpos. Ya el otro día empezamos a mencionar que son 5 las inmunoglobulinas que se producen en nuestro organismo. En realidad estas inmunoglobulinas se producen desde el momento que entra cualquier antígeno a nuestro organismo, ¿eh? En realidad, lo primero que son captados, por ejemplo, un antígeno puede ser alguna molécula de chocolate, por ejemplo, como sucede en el asma. En el asma, por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas de alergia simplemente por probar chocolate, probar otras sustancias químicas, el polen, por ejemplo. En realidad, toda sustancia que ingresa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo la considera como un antígeno o algo ajeno que lo tiene que disgregar contra lo propio que tenemos dentro. Y la única manera de poder contrarrestar este antígeno que está ingresando es a través de la formación de inmunoglobulinas que van a producir los diferentes anticuerpos con la finalidad de bloquear o inactivar la enfermedad o la sustancia que está ingresando. No solamente son sustancias químicas, no se olviden, puede ser veneno, puede ser algún tipo de veneno que también es parte de la sustancia química, puede ser también algunas enfermedades como las producidas por bacterias, hongos y virus que están en boga durante este tiempo. Estamos en medio de una pandemia todavía, ¿no? Y no se olviden que ahora incluso existe algunas pruebas de laboratorio destinadas a detectar el anticuerpo que hay en el organismo de aquellas personas que han padecido el coronavirus o que están pasando la etapa aguda o etapas graves de la enfermedad, ¿no? Puede ser detectado la IgM o la IgG. Bueno, hablaremos de eso, de esos anticuerpos que son producidos a través de la inmunoglobulina, ¿ok? Un momentito. Este ejemplo característico. Siempre esta diapositiva, no solamente en el ingreso de alguna partícula extraña a nuestro organismo, llámese alguna bacteria, parte de un hongo o el ARN del virus, puede ingresar a nuestro organismo. Las diferentes vías de entrada de nuestro organismo pueden ser la conductiva, la parte húmeda que hay en nuestro organismo a través de la parte oral o en su caso puede ser a través de una herida cortante que ha ingresado directamente o a través de la piel, a través de quemaduras o a través de quemaduras tanto de frío como de calor. De todas maneras, todo lo que entra al organismo puede ser considerado como patógeno o un antígeno. ¿Y cuál es la primera célula que entra en contacto con el mismo? Pues el macrófago. El macrófago es el primero que empieza a deglutir el antígeno con la finalidad de producir determinados receptores de superficie para que estos vayan a la célula T y esta célula T empiece a producir algunos anticuerpos en su superficie con la finalidad de que puedan ser reconocidos por el linfocito B. Este linfocito B presenta la célula y ya en el plasma se produce una clonación de los diferentes anticuerpos que han sido formados por los linfocitos B con la finalidad de contrarrestar la enfermedad. Pues de eso nos vamos a referir hoy. Esta es una toma con un microscopio electrónico, ¿no? Donde nos muestra las partes fundamentales de los anticuerpos, ¿no? Pero primero empecemos a diferenciar qué es un antígeno. Antígeno es una sustancia, dice que al penetrar en un organismo dotado de un sistema inmune, que en realidad somos nosotros, ¿no? Son capaces de provocar una respuesta inmunológica específica detectable contra aquel antígeno específico que está ingresando a nuestro organismo. Para que ustedes entiendan, vamos a seguir la línea de lo que es el COVID-19, ¿ok? Para que ustedes entiendan. El ARN del COVID-19 ingresa a través, se dice que es a través de las gotitas de flujo, ¿ya? Por la charla que pudiéramos tener con un infectado, ingresa a través de la zona oral,
a través de las fosas nasales, o si en caso nosotros nos estemos agarrando algún escritorio o algo que esté infectado y nos agarramos la conjuntiva oculares, pues también podemos acarrear la enfermedad. Eso es un antígeno que nosotros estamos produciendo la entrada hacia nuestro organismo, que está exento de ese antígeno. Tenemos el sistema inmune, ya lo hemos dicho, el sistema inmune trabaja 24 horas, no descansa para nada, porque incluso, ya lo mencionaba anteriormente, en las sábanas que tenemos bastante ácaros, pues nos sigue defendiendo mientras estamos durmiendo, mientras estamos caminando igual. Se dice que la principal reconocimiento, la principal puerta de entrada que tenemos nosotros son a través de las manos, ¿no? A través de las manos, que es el primer contacto de nuestro sistema inmune con el agente agresor, en un mayor porcentaje, ¿no? Y por supuesto esto va a desencadenar en el organismo la respuesta inmune específica contra el antígeno. Mayormente vamos a hablar aquí del COVID-19, contra ese antígeno que se llama COVID-19. Ya sabemos que el antígeno es el COVID-19. Puede ser que no provoque una respuesta inmune. Y aquí viene el ejemplo para que podamos nosotros a comparar. Digamos, aquí, aquellos pacientes que no pueden producir las respuestas inmunes, aquí tenemos, por ejemplo, los inmunodeprimidos, aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, o aquellos pacientes que tienen problemas de médula ósea, ¿eh? Entonces, eso no pueden producir una respuesta inmune acorde a lo que está necesitando el organismo para poder defenderse de la agresión. Por lo tanto, dice, al no producir la respuesta inmune, dice, esto se llama apteno, ¿ya? Lo que está produciendo el organismo, y no tiene ninguna actividad inmunogénica. Este antígeno ya no se llama antígeno, sino se llama apteno, que no tiene ninguna actividad inmunogénica. Pero esto, por ejemplo, no siempre se produce en pacientes que tienen comorbilidad o enfermedades de base. También puede ser que nuestro organismo, pacientes sanos que tengan, por ejemplo, que el sistema inmunológico tenga una respuesta un poco cegada, con sesgo, o sea, que no sea la respuesta adecuada a la que está determinada por el ingreso del antígeno en nuestro organismo, como algunas enfermedades que producen esto, como por ejemplo, ya lo mencionábamos, el más característico, el más conocido son aquellas personas que tienen lupus eritematoso sistémico, ¿no? Existe una respuesta inmunológica, pero sesgada de autoagresión a la célula sana que está en nuestro organismo, ¿no? Los antígenos son, dicen, moléculas extrañas al organismo. Vuelvo a repetir, el sistema inmunológico tiene la capacidad de discernir, de poder diferenciar lo ajeno a lo propio, ¿no? Aunque no siempre sucede lo mismo. Hay algunas enfermedades que han aprendido, por ejemplo, durante la evolución, durante muchos años han aprendido, por ejemplo, a engañar al sistema inmunológico. Lo que el sistema inmunológico, al ingresar el antígeno de esta enfermedad, esta produce una serie de reacciones y engaña al sistema inmunológico, que hace que éste lo reconozca como si que fuera propio, ¿no? Así sucede, por ejemplo, en el SIDA. Es una respuesta inmunológica sesgada que al final del tiempo se va atenuando, ¿no? Simplemente porque el virus está engañando a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los antígenos son, dice, fragmentos de virus, bacterias, células extrañas, toxinas y todo lo que ingresa a nuestro organismo, ¿no? Los antígenos, dice, se unen a anticuerpos específicos que reconocen a determinantes antigénicos a través o el epitopo, ¿no? Que es una parte del antígeno. Aquí está. Célula presentadora de antígeno, que aquí sería la primera, sería el macrófago, ¿no? Aquí está el antígeno presentándolo primeramente al linfocito B para que éste lleve la información hacia la célula B. Nuevamente, el antígeno, cualquier sustancia puede unirse específicamente a una molécula de anticuerpo al receptor del linfocito. Los anticuerpos pueden reconocer, dice, como antígeno a casi cualquier tipo de molécula biológica, como metabolitos intermediarios simples, azúcares, lípidos, eutacoides,
hormonas, así como macromoléculas como glúcido complejo, fosfolípido, ácido nucleico y proteínas, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de este antígeno? Por supuesto que tiene que tener un poder inmunogénico o una antigenicidad o una especificidad antigénica. Nuevamente volvemos, por ejemplo, al ejemplo del COVID-19. Se dice, por ejemplo, que el COVID-19 tiene una gran respuesta inmunogénica, ¿no? Pero no se olviden, por ejemplo, que el COVID-19 es una enfermedad nueva. No hemos tenido todavía contacto previo con la enfermedad. Por lo tanto, al ser nueva, el organismo recién está empezando a aprender sobre la misma. El sistema inmunológico está empezando a aprender a defenderse sobre la enfermedad. Les doy otro ejemplo característico. Nosotros, el personal médico, al ser una enfermedad nueva, hemos topado con el problema que han aparecido un sinnúmero de protocolos. No son malos para nada. ¿Okay? Está dentro de los científicos y dentro del sistema médico. Pero esos protocolos, por ejemplo, han ido apareciendo por experiencias propias de algunos galenos, ¿eh? En algunas ciudades donde atienden muchos pacientes, como por ejemplo Italia, que nos enseñó a ver de que en realidad el COVID lo que producía era problemas a nivel de la masa encefálica, ¿no? Producía una especie de ACV. Por ejemplo, los brasileños también nos enseñaron mucho con su experiencia, con atender muchos pacientes, a poder implementar la hidroxicloroquina, que es un medicamento netamente antimalárico, ¿no? Pero se utiliza en muchas enfermedades que son de carácter inmunogénico, como por ejemplo la artritis reumatoidea, también se lo utiliza, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad la utilizamos empleando ese medicamento con la finalidad de poder contrarrestar la actividad o el poder inmunógeno o la antigenicidad o la especificidad antigénica que tiene el virus COVID-19, ¿no? Después pudiéramos hablar de lo que es el proceso de la carga viral, que quiere decir, por ejemplo, si cuando entran supónganse que ustedes son parte de un ring y entra un boxeador, son dos boxeadores ahí. Hay un boxeador que le está pegando al otro, bueno, el otro llama al amigo, viene el otro ahí y empiezan entre 1, 2, 3, 4, 5 y van a tener que pegarle al que le pegó, ¿no? De eso se trata, por ejemplo, la capacidad de la virulencia del mismo antígeno, ¿no? Este se va replicando y hace, por ejemplo, que se divida mucho y lo que se lo hace insostenible para la respuesta inmunogénica de nuestro organismo, ¿no? Pero siempre hay saltos a la regla, no se olvide, tiene que estar afectado el sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico es bastante específico, ¿no? Y es tiene un excelente funcionamiento en nuestro organismo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en estos diferentes grupos sanguíneos que hay en nuestro organismo, ¿no? Los glóbulos rojos son, por ejemplo, los que tienen los antígenos, ¿ah? Y los anticuerpos están netamente en el plasma sanguíneo, ¿ok? Por lo tanto, ahora de aquí, por ejemplo, ya nos estamos proponiendo nosotros el uso del plasma inmune, ¿no? De aquellos pacientes que han pasado la enfermedad y los estamos utilizando, ¿no? En el plasma. Factores de los que dependen el poder inmunogénico. Uno es el carácter extraño al organismo y la exogenicidad. Uno, el senoantígeno, heteroantígeno, un haloantígeno, un isoantígeno o autoantígeno, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, el desconocimiento de nuestro sistema inmunológico al antígeno que está ingresando. El peso molecular que debe tener el antígeno. No se olviden que en nuestro organismo existen barreras que detienen el ingreso de pesos moleculares altos de aquellos antígenos, ¿no? Pero no sucede lo mismo. Se dice, por ejemplo, que el antígeno COVID es bastante pesado, que pesa hasta 100. Su composición química.
del antígeno, la vía de administración y dosis, y por supuesto si tiene coadyuvante, como sucede por ejemplo en la vacuna. La vacuna siempre viene con coadyuvantes. No se olviden que las vacunas, por ejemplo, son virus atenuados, virus atenuados con la finalidad de presentarle, hacer ese trabajo que está haciendo, por ejemplo, el macrófago, de presentarle al linfocito T, de este T al linfocito B, y que se vayan produciendo los anticuerpos. Aquí no, los coadyuvantes están presentando, por ejemplo, los antígenos atenuados con la finalidad de que el organismo cree anticuerpos contra el mismo, ¿no? Este es otro ejemplo. Este es el antígeno extraño que está ingresando al organismo y este es el anticuerpo que se está pegando o fijando hacia este antígeno, por supuesto ya formado mediante un contacto previo, ¿no? Es una sustancia, dice, que induce, dice, la formación de anticuerpos debido a que ha reconocido por el sistema inmunitario como extraño para el cuerpo, ¿no? Hablando de especificidad antigénica, radica, dicen, los determinantes antigénicos o el epitopo. Los actenos, dice, tienen especificidad antigénica, pero no poder inmunológico. Ya saben lo que es los actenos, ¿no? Es cuando ingresa un antígeno al organismo y este no produce una respuesta inmunológica. Por lo tanto, este antígeno se vuelve en acteno, ¿no? Los actenos tienen especificidad antigénica, pero no poder inmunógeno, dice. Los actenos, grupos químicos de pequeño tamaño, dice, que por sí mismo es incapaz de encadenar una respuesta inmune. Es no inmunógeno, pero que unido a una molécula portadora se comporta como un inmunógeno. Al final el organismo encuentra una salida, ¿no?, al problema, y como no hay una reacción inmunogénica por parte del antígeno, entonces va a producir otras vías, ¿no?, para poder reconocerlo. Tipos principales de antígenos, ¿sí? Timodependientes son estructuras repetitivas, dice, que activan directamente a los linfocitos B para producir anticuerpos. No suelen dejar memoria. Los timodependientes, se necesita la ayuda de linfocitos T colaboradores para estimular a los linfocitos B a producir anticuerpos. Los superantígenos producen estimulación policlonal de los linfocitos T. En este segundo grupo estaría, por ejemplo, el COVID-19, ¿no?, que necesita estimular a los linfocitos B para la producción de anticuerpos, y eso se produce por el contacto previo y llegando a la segunda fase. Se dice que a partir del 13 o 14 días empieza la producción de inmunoglobulina G, pero en el primer contacto ya el organismo que tiene respuesta inmunogénica va a empezar a producirlo, la IgM, ¿no? La interacción antígeno-anticuerpo, el antígeno y anticuerpo. El antígeno es cualquier sustancia que incita a la respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria ante un antígeno es la primera respuesta que se produce en el organismo, es una inflamación. Se dice mucho que hay condicionantes, por ejemplo, en el organismo. No se olviden que, por ejemplo, algunas enfermedades están agrediendo constantemente a una respuesta inmunogénica. Y eso sucede, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿no? Que si no son los hongos, que si no son el hemófilo de influencia, que si no son los parásitos y lo demás. Hay una autoagresión constante en el organismo que está desencadenando un proceso inflamatorio frecuente en el paciente. Y por eso que el paciente es de mayor riesgo, de mayor riesgo. Lo que desencadena los anticuerpos, una sustancia que identifican y neutralizan a los antígenos. Los anticuerpos, dice, también conocidos como inmunoglobulina, su abreviación es IG, son glicoproteínas de tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo, dice, de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B. Son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias, virus, parásitos o otros, ¿no? Se considera, dice, que anticuerpos e inmunoglobulina son equivalentes, haciendo referencia al primer término a la función, mientras que el segundo alude a la estructura, ¿no?
El término gamma-globulina dice, se debe a las propiedades electroforéticas de la inmunoglobulina soluble en suero, si bien algunas inmunoglobulinas migran con las fracciones alfa, beta e incluso la albúmina, ¿no? Los anticuerpos son sintetizados, dice, por un tipo de leucocitos denominados los linfocitos B. Existen distintas modalidades de anticuerpos isotipos basadas en la forma de cadena pesada que poseen. Se conocen 5 clases diferentes de isotipos en mamíferos que desempeñan funciones diferentes, dice, contribuyendo a dirigir la respuesta inmune adecuada para cada distinto tipo de cuerpo extraño que se encuentra. Los anticuerpos se encuentran en 2 formas, son en forma soluble y unidas a la membrana celular, ¿no? Forma soluble que es secretada, dice, en la sangre y otros fluidos del cuerpo, y en forma de unidas a membranas celulares que está anclada a la superficie de los linfocitos. Estos se considerarían como anticuerpos de memoria, ¿no? En cambio, estos otros solubles están dentro del plasma sanguíneo, ¿no? La acción del antígeno. Por supuesto, la acción del antígeno es poder invadir, producir una muerte celular a través de la invasión de células que no están dañadas, ¿no? Eso lo vamos a ver, esa reacción, en otra oportunidad. En 1890, dice, comenzó el estudio de los anticuerpos cuando Emil Adolf Behring y Shibazaburo Kitasato describieron la actividad de los anticuerpos contra la difteria y la toxina tetánica. Behring y Kitasato propusieron la teoría de la inmunidad humoral, dice, que establecía la existencia de un mediador en el suero sanguíneo que podía reaccionar con un antígeno extraño, dándole el nombre de anticuerpo. Pero los siguientes estudios, los primeros estudios que se realizaron, ¿no? Su idea llevó en 1897 a Paul Ehrlich a proponer la teoría de la cadena lateral de la interacción entre antígeno y anticuerpo, a lanzar la hipótesis de que existían receptores descritos como cadenas laterales en la superficie de la célula que se podrían unir específicamente a toxinas en una interacción de tipo llave-cerradura, y que esta reacción de acoplamiento era el desencadenante de la producción de anticuerpos. Para que ustedes entiendan, es como una cremallera, ¿no? En un lado están los antígenos, en el otro lado estarían las células productores de anticuerpos, entonces sería como la abertura de la cremallera, ¿no? En 1904, siguiendo la idea de otros investigadores, dice, los anticuerpos se daban libres, dice, en la sangre. Almond Wright, dice, sugirió que los anticuerpos solo le revestían, dice, las bacterias para señalarlas como para su fagocitosis y destrucción en un proceso denominado la ozonificación. La ozonificación es una alteración de la anatomía normal de la célula, ¿no? Con la finalidad de producir la muerte celular. La fagocitosis es la parte de la dilución del antígeno, ¿no? En los años 1920, Michael Heidelberg y Osvaldo Baveri, dice, descubrieron, dice, la naturaleza de los postulados de anticuerpos al observar que los antígenos podían ser precipitados por ellos, demostrando estos grandes tipos de proteínas, ¿no? A finales de los años 1930, John Marra examinó las propiedades bioquímicas de las uniones antígeno-anticuerpos. Luego, en los años 1940, tiene lugar el siguiente avance de la importancia cuando Linus Pauling confirmó la teoría de la llave y la cerradura propuesta por él, mostrando que las interacciones entre anticuerpos y antígenos dependían más de su forma que de su composición química. En 1948, Astrid Freud, dice, descubrió que los linfocitos B, en su forma de célula plasmática, eran responsables de la producción de anticuerpos. Vean ustedes, antes tuvieron que pasar como 50 años para poder determinar que en realidad los linfocitos B eran los responsables de la producción de anticuerpos en nuestro organismo, ¿no? La caracterización de la estructura molecular de los anticuerpos. Al principio de los años 1960, dice, se produce el principal avance, dice, en este sentido,
con el descubrimiento de Gerard Edelman y José Gale, dice la cadena ligera, y la compresión de que esta era idéntica a la proteína de Benson Jones, dice escrita en 1845 por Henry Benson Jones, Edelman. Continuó con el descubrimiento de que los anticuerpos estaban compuestos por cadena ligera y cadena pesada a un enlace de disulfuro. Este concepto todavía se mantiene, ¿no?, hasta la fecha, ¿no? No ha sufrido ningún cambio, ¿no? Se sabe que los anticuerpos están compuestos por cadena ligera y cadena pesada unidas por enlaces, ¿no? En la misma fecha, Ronald Porler dice caracterizó, dice, las regiones de unión de anticuerpos FAP y la columna de anticuerpos FC en el tipo de inmunoglobulina. Conjuntamente estos científicos dedujeron, dice, la estructura y la secuencia completa, dice, del aminoácido de la inmunoglobulina G, por lo cual, dice, recibieron AIQ, dice, el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1972. Mientras la mayoría de estos primeros estudios se fijaron en la IgM y la IgG, se identificaron otros isotipos de inmunoglobulina en los años 1960. Tomás se descubrió, dice, los anticuerpos secretados por la IgA, y David Rowe y John Farley identificaron la IgD, y la IgE fue identificada por Kikisige, Ishikata, Iteri y Sisaka, ¿no?, como una clase de anticuerpos implicados en reacciones alérgicas. En 1975, César Milne y George F. Cullen idean el método para la producción de anticuerpos monoclonales, que esto lo vamos a ver en unas clases específicas. Son importantes estos anticuerpos monoclonales. En 1976, los estudios genéticos revelaron la base de la vasta diversidad de los anticuerpos al ser identificada, dice, la recombinación somática de los genes de inmunoglobulina por Susumu Tonekawa. La forma soluble es la que está en el plasma, ¿okay? No se olviden nunca. Hay otra forma que está ligada a la membrana del linfocito B. Estamos hablando de anticuerpos, ¿eh? Los anticuerpos solubles son secretados, dice, por los linfocitos B activados en su forma de célula plasmática para unirse a la sustancia extraña y señalarla, dice, para su destrucción por el resto del sistema inmune. Son anticuerpos libres, dice, hasta que se unen a un antígeno y acaban, dice, como la parte de un complejo antígeno-anticuerpo o como anticuerpo secretado. En esta forma soluble se unen a las inmunoglobulinas moléculas adicionales de la IgM. Por ejemplo, encontramos, dice, una glicoproteína unida a la fracción constante mediante puentes de isofuro de unos 15 llamada kilodalton, llamada cadena G, o isotipo, dice, el isotipo IgA, además se le une una llamada pieza de la secreción. De secreción se trata de una glicoproteína que se forma en las células epiteliales y glándulas exócrinas y que posteriormente se une a la inmunoglobulina para facilitar su secreción. Lo fue Peña en 1998. Y aquí está la pregunta para ustedes, ¿no? Volvemos al COVID, al COVID. Si la inmunoglobulina IgM se produce desde el primer contacto, se dice que a partir del día primero ya empieza la producción por el primer contacto de inmunoglobulina a través del contacto previo del macrófago, linfocito T y linfocito B, ¿no? Están desencadenando. Posteriormente hay una respuesta inmunológica exitosa y empiezan a producir, como ya han atacado la enfermedad de forma aguda en los primeros 7 días, entonces ya no necesita formar demasiadas IgM y empiezan a formar células de memoria, o sea, IgG de memoria o inmunoglobulinas de memoria, con la finalidad de seguir atacando e ir enseñando a otras células de los demás. En este caso, la pregunta sería, ¿por qué en los pacientes con COVID-19 no estamos extrayendo plasma a partir del día 14 o a partir del día 19, si ustedes quieren? Y la respuesta no está, por ejemplo, en el grado de producción de inmunoglobulina. No es así.
podemos cuantificar el nivel de células de memoria, pero no se olviden, por ejemplo, que si no hay una respuesta inmunogénica, el organismo no va a estar produciendo células de memoria constantemente, sino a la llegada del antígeno de respuesta posterior recién empiezan a desencadenar la producción de nuevos anticuerpos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en los pacientes que están convalecientes han pasado la fase 7 y han llegado a la fase 14. ¿Eh? ¿Por qué no se le puede traer el plasma a esos pacientes? Uno, se están recuperando orgánicamente de la agresión del virus, ¿no? Y es una agresión que ha mermado una respuesta inmune, la ha alterado. ¿Okay? No se olvide que incluso esta respuesta ha producido que que el sistema inmunológico disminuya bastante. O sea, es como si que tengamos la prioridad en nuestro organismo que sea el antígeno COVID-19. Entonces, todo nuestro sistema inmune está abocado a contrarrestar ese antígeno, pero no quiere decir que descuide otro tipo de enfermedades. Entonces, el sistema inmune se va disminuyendo en su capacidad de reacción. Por eso que a partir del día 21, según estudios que presentan en otros países, es que empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos una recidiva, que en realidad se dice que no es una recidiva, sino empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades que conllevan a una sobrecaída de un paciente que ya está inmunológicamente mediado, afectado por la acción que ha tenido contra el COVID y empieza a aparecer enfermedades oportunistas. Y bueno, en nuestro medio lo más característico es la hemofiloinfluencia, ¿no? Empezamos a enfermarnos de neumonía, ¿no? A partir del día 21, que no solamente es en nuestro medio, también sucede en Brasil, sucede en Paraguay y en otros lugares. Forma anclada, dice, a membrana. Esta forma ya no es la que tenemos en el plasma, ¿no? Esta también está, pero parte de los linfocitos B, ¿no? La forma anclada a membrana dice un anticuerpo que podría llamar inmunoglobulina de superficie o sí, o inmunoglobulina de membrana, que no es secretado, siempre está asociado a la membrana celular, forma parte del receptor del linfocito B o BCR, que permite a este detectar cuando un antígeno específico está presente en el organismo, desencadenando la activación del linfocito B. Y aquí no podemos explicar el por qué. ¿Por qué las enfermedades siempre conllevan una reacción de la formación de células B y empiezan a alterar el número de estas en nuestro organismo, ¿no? Con la finalidad de que estas puedan seguir presentando el antígeno de memoria para que otras células puedan aprender, ¿no? Ya vamos a ver en otro tema que en realidad las células de destaque ya se convierten en monocitos con la finalidad de poder destruir ese antígeno que ha sido presentado, ha sido encapsulado, ha sido fagocitado, ha sido mostrado a otras células para que emprenda, pero hay que destruir ese antígeno. Y es ahí donde empieza la asociación y empiezan a producirse los monocitos con la finalidad de producir una autoeliminación del antígeno, que en la mayoría de los casos es bastante efectiva, ¿no? Lo que hace que no nos enfermemos y salgamos adelante de la enfermedad, ¿no? Pero en algunos casos no es efectiva, ¿no? Conlleva un sinnúmero de riesgos y eso produce la muerte del paciente, ¿no? No se olviden que para virus no existe medicamento, ¿no? Salvo que tenga que crear o formar la vacuna específica para que pudiera ser contrarrestado o eliminado en el organismo. Ojo que no estoy hablando de que ahorita el sistema de protocolo nos permite utilizar un sinnúmero de medicamentos, ¿no? No son malos, son excelentes, ¿no? Nos ayudan a contrarrestar, nos ayudan a disminuir el sistema de inflamación que se está produciendo por la primera reacción inmunológica de nuestro organismo. Nos ayuda a contrarrestar los trombos, ¿no?
Y es por eso que hay algunos se determinan mediante la presencia del dímero D, que eso nos va a producir, por ejemplo, la presencia de coágulos o de trombos en el organismo y nos permite empezar a heparinizar a los pacientes, ¿no? Cómo se lo hagan, posteriormente van a ir ustedes aprendiendo de a poco, ¿no? El, el receptor del linfocito B o el BCR se compone de anticuerpos de IgD o IgM unidos a la superficie de la membrana de sueto y sus heterodímetros asociados a IgA e IgB, alfa y beta, ¿no? Que tienen capacidad de producir la transducción del señal de reconocimiento del anticuerpo a las células. Los linfocitos B humanos típicos tienen entre 50.000 a 100.000 anticuerpos unidos hacia la superficie. Y aquí vamos a empezar a hablar de lo que son los tipos de anticuerpos que se forman en el organismo, ¿no? De las diferentes patologías que nos están agrediendo durante 24 horas del día, ¿no? La IgA dice, tipo 2, se encuentra en la mucosa como el tubo digestivo, el tracto respiratorio, el tracto urogenital, impide su colonización por patógenos y también se encuentra en la saliva, las lágrimas. Importante esto en el neonato, que se encuentra en la primera inmunoglobulina de transferencia hacia el neonato a través de la lactancia materna, ¿no? La IgD tipo 1 dice su función consiste principalmente en servir de receptor de antígeno en los linfocitos B, ayuda a la IgM, ¿no? Que no han sido expuestos, dice, a los antígenos. Su función está menos definida que en otros isotipos. La IgE se une al alergeno ese y desencadena ese la liberación de histaminas de las células cebada y basófilo y está implicada en los procesos alérgicos. También protege contra los parásitos, ¿no? Y esta IgE es importante si aparece, ¿no? En procesos alérgicos. La IgG, importante la IgG junto a la IgM, ¿no? No se olviden que la IgG, la aparición de la IgM es en la fase aguda y siempre está supeditada al trabajo coordinado entre la IgM y la IgD. La IgG proporciona, dicen, en su cuadro muchas formas. La mayor parte de la protección inmunitaria basada en anticuerpos contra los patógenos invasores. Es el único anticuerpo capaz de cruzar la placenta para proporcionar el efecto de una inmunidad pasiva, ¿no? La IgM se expresa, dice, no se olviden que estos son inmunoglobulinas de memoria, ¿ah? Tienen información de todo tipo de enfermedad que han padecido y necesita traspasar esa información a células que recién se están formando, ¿no? La IgM se expresa, dice, en la superficie de los linfocitos B y en forma de secreción, con gran avidez en su diana, dice, elimina los patógenos en los estadios tempranos de la respuesta inmune, mediada por linfocitos B, una respuesta humoral, hasta que existen suficientes inmunoglobulinas que van a ayudar en el trabajo de la inmunoglobulina M. En su caso, el más específico es la IgG, la que empieza a aparecer, ¿no? Los isotipos son autoinmunantes antigénicos, dice, de una inmunoglobulina presente en individuos de la misma especie. Por su estructura proteica y es capaz de inducir respuesta inmune al ser inoculado en especies distintas. Dice. Al ser propio de cada cadena se denomina determinante isotipo. La diferencia, dice, se atienen a estructuras de regiones C de la cadena pesada con la misma secuencia de aminoácidos. Los paratopes es parte de un anticuerpo que reconoce un antígeno, el sitio de unión del antígeno con el anticuerpo. Es la pequeña región, dice, de 15 a 22 aminoácidos de anticuerpo FB, región que contiene, dice, parte de los anticuerpos, dice, de la cadena pesada y de la cadena ligera, ¿no? Los epitopes, los paratopes. Pertenecen, dice, a la región variable, dice, de la molécula de anticuerpos receptores de los linfocitos T. Los determinantes antigénicos son diferentes tipos, los isotipos, halotipos y los biotipos. Los isotipos diferencian diferentes entre especies, los halotipos forman polimorfas entre la misma especie y los biotipos distinguen dominios variables, ¿no? Los halotipos. Las pequeñas diferencias, dicen, en la secuencia de aminoácidos en la región constante de la cadena ligera y pesada, dice, los anticuerpos producidos
por los distintos individuos de una especie que se heredan de forma mendeliana. Dice. Esto lo dio Peña en 1998. Dice. En seres humanos se han descrito 4 tipos determinantes de alotipos. Dice, en 1956, dice, Group y Laurel descubren el sistema GM, dice, en las clases de inmunoglobulina de IgE. Este sistema puso en manifiesto los diversos alotipos de las cadenas pesadas. También permite diferenciar 4 subclases en estas moléculas, la IG1, IG2, IG3 e IG4, que son determinantes genéticos, ¿no? Tropas y colaboradores descubrieron en 1961 ese sistema KM, llamando la inversa al principio, dice, ¿no? Localizado, dice, en la cadena ligera capa, esta tipo está presente en todas las clases de monoglobulina. También existe el sistema ISF, dice, situado en la cadena pesada 1 y la IG1, dice. Expresión de esta especificidad aumenta con la edad, siendo de un 25% de los sujetos antes de los 20 años hasta 60% después de los 70 años, y mayormente en los caucásicos, ¿no? Los alotipos definidos en el sistema HAM se sitúan en la inmunoglobulina A y más precisamente en la cadena alfa-2. Existen 2 isotipos, alfa-1 y alfa-2, que caracterizan la subclase AM1 y AM2 de la inmunoglobulina A. Eso se llevó en un staff en el 2003. Las variaciones de la inmunoglobulina, diferencia entre clases y subclases de cadena pesada liviana son características de cada especie, ¿no? El polimorfismo en la cadena HL en la región constante pueden tener estructuras alternativas alilélicas, dice, son variables entre individuos de la misma especie. Se ha caracterizado 2 alotipos en la cadena alfa 25 y la alfa 3 en la cadena. Se dan por sustituciones de aminoácidos en la cadena polipeptídica, lo que confiere a la inmunoglobulina diferencia antigénica, ¿no? Los idiotipos. El idiotipo es un epitopo propio de una molécula perteneciente a un clon en particular. Este elemento forma parte o está muy próximo al lugar de reconocimiento del antígeno y está situado en la porción variable OFAP. El paratopo, dice, o la región cercana a una inmunoglobulina puede ser reconocido como un epitopo por ciento linfocitos. Esto fue producto de un staff en 2003. Determinantes antigénicos, los idiotipos, variantes antigénicas características de cada inmunoglobulina en un mismo individuo. Cada variante reconoce antígenos diferentes, depende de las porciones IHOL o regiones variables de la cadena pesada o ligera. Aquí están los determinantes antigénicos, los idiotipos, los antiácaros y antitetánicos, ¿no? Dominio de inmunoglobulina, dicen. El monómero de inmunoglobulina es una molécula en forma de una Y mayúscula, que consta de 2 cadenas en polihidroxilo, 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas ligeras idénticas conectadas por enlaces de disulfuro. Cada cadena se compone de dominios estructurales llamados dominios de inmunoglobulina. Dice, estos dominios contienen entre 70 y 110 aminoácidos y se clasifican en diferentes categorías, por ejemplo, la variable IgB o la constante IgC, de acuerdo con su tamaño o función. Tienen un pliegue de inmunoglobulina característico en el cual 2 cadenas beta generan una forma de sangre, ¿no? Permaneciendo juntas por interacciones entre cisteínas bien conservadas a lo largo de la evolución, así como otros aminoácidos cargados. La cadena pesada, hay 5 tipos de inmunoglobulinas en mamíferos que se nombran por letra griega, ¿no? El tipo de cadena pesada presente define la clase de anticuerpos. Estas cadenas se encuentran en los anticuerpos IgA, IgD, IgG, y IgM, respectivamente. Son los 5, ¿no? Las distintas cadenas pesadas difieren en el tamaño y composición. Contienen aproximadamente 450 aminoácidos, mientras aproximadamente 550 aminoácidos. La reacción FAT y la reacción FC, cadenas pesadas con un dominio variable seguido de un dominio constante. La cadena ligera con un dominio variable, ¿sí? Y en lugar de unión al antígeno, llamado paratopo, las regiones de bisagra, ¿no? Que la 6, la 5, que es el lugar de unión del antígeno con paratopo, y la cadena pesada o dominio variable, que es la 3, ¿no? Y la cadena ligera, que son
La cadena pesada, dice, tiene una región constante compuesta de tres dominios estructurales: inmunoglobulina en tándem o una región divisaria para proporcionarle flexibilidad. Las cadenas pesadas tienen una región constante compuesta con cuatro dominios de inmunoglobulina. La cadena ligera, dicen los mamíferos, hay dos tipos, dice, de cadena ligera, llamado lambda y kappa. Dice. Una cadena ligera contiene dos dominios sucesivos, un dominio constante y un dominio variable. La longitud aproximada de la cadena ligera es de 211 a 217 aminoácidos. Cada anticuerpo contiene dos cadenas ligeras que son siempre idénticas. Solo un tipo de cadena ligera, dice, está presente dentro del mismo anticuerpo en mamífero. Otro tipo de cadena ligera, como la cadena iota, dice, se encuentra en los vertebrados inferiores, como los condrictios y los teleosteos, ¿no? Las regiones FAP y F6. Algunas partes del anticuerpo, dice, tienen funciones únicas. Dice, los extremos de Y, por ejemplo, contienen un lugar que une al antígeno, por lo tanto, reconocen elementos extraños específicos. La región del anticuerpo se llama fragmento de unión o antígeno o región FAP, dice, ¿no? Está compuesta por un dominio constante y otro variable, y cada una de las cadenas ligeras y pesadas en el anticuerpo, ¿no? De la región. En la parte de la unión con el antígeno. El paratopo está conformado por los dominios variables de la cadena pesada y ligera en el extremo amino terminal del monómero de anticuerpos. El papel que desempeñan a la base de la Y consiste en modular la actividad de la célula inmunitaria. La región se llama fragmento cristalizable o FC, compuesta por dos o tres dominios constantes de ambas cadenas pesadas, dependiendo de la clase de anticuerpo. Mediante la unión de proteínas específicas de la región FC, dice, se asegura que cada anticuerpo genera una respuesta inmune apropiada para los antígenos dados. La región FC también se une a varios receptores celulares, como el receptor FC y otras moléculas del sistema inmunitario, como las proteínas del complemento. Al efectuar esto, dice, producen y median los efectos fisiológicos, incluyendo la ozonificación, la lisis celular y la degranulación de las células cebadas, basófilos o eosinófilos. Los anticuerpos contribuyen, dice, a la inmunidad de tres formas distintas. Una, pueden impedir, dice, que los patógenos entren en la célula o la dañen al unirse a ella y neutralizarlo. Mayormente esto está dado por la célula B, ¿no? Pueden estimular la eliminación de un patógeno, dice, por los macrófagos y otras células, revirtiendo al patógeno, produciendo una ozonificación o una alteración celular. O pueden desencadenar la destrucción directa del patógeno, estimulando otras respuestas inmunes como la vía del complemento. En realidad, la producción de anticuerpos es una reacción total del sistema inmunológico. Y quiere decir, el antígeno ya ha ingresado, ha sido reconocido por el macrófago, este macrófago lo ha presentado al linfocito T, el linfocito T lo ha presentado al linfocito B, el linfocito B ha empezado a producir anticuerpos, que lo conocemos que son 5, y estos empiezan a hacer su trabajo contra el agente agresor de estas tres maneras de cómo hacerlo, ¿no? El tercero dice, puede encadenar la destrucción directa del patógeno, estimulando otras respuestas inmunes por la vía del complemento, produciendo una lisis. Esta vía del complemento es la que la vamos a ver en la siguiente clase. Y van a ver ustedes que, por ejemplo, la vía del complemento es una ayuda o es un efecto final del sistema inmunológico. Aquí, cuando ha sobrepasado el sistema inmunológico, la célula aparece, por ejemplo, el antígeno, perdón, aparece la vía del complemento que produce una autodestrucción celular. Produce una autodestrucción celular de la célula dañada, ¿no? Activación del complemento. Vamos a empezar a ver algunos conceptos nada más. Lo vamos a ver en la siguiente clase de forma más específica, ¿ok? Dice, los anticuerpos se unen, dice, en la superficie de los antígenos. Por ejemplo, en una bacteria atraen los primeros componentes de la cascada del complemento mediante la región FC e inician activación en el sistema clásico del complemento. Hay tres reacciones
que son del sistema de complemento. Esto acaba con la muerte de la bacteria de dos formas. Primero, la unión de las moléculas del complemento con el anticuerpo marca al microorganismo o al antígeno para la ingestión, dice, a través de la fagocitosis, en un proceso llamado la ozonificación. Estos fagocitos son atraídos por ciertas moléculas del complemento. En segundo lugar, dice, algunos componentes del sistema de complemento forman un complejo de ataque de membrana para ayudar al anticuerpo y destruir la bacteria por medio de una lisis. Los anticuerpos, dice, más efectivos en la activación del sistema de complemento, pues son IgM y la IgG con la diferente subclase 1 y 3, IG1 e IG3, ¿no? La lisis del sistema de complemento, el objetivo fundamental del sistema de complemento es agrandar los poros de la célula, agrandar los poros de la célula y hace que la anatomía normal se altere, y esto llega a una ozonificación y producir una lisis celular, ¿no? Los anticuerpos globulina plasmática capaces de reaccionar específicamente con antígenos que desencadenan la producción de inmunoglobulina. Ya sabemos que son 5, ¿no? Y la más importante, IgM, IgG y la IgA por el tema de la lactancia materna. No se olviden que la que traspasa la barrera es la IgG, porque es una inmunoglobulina de memoria, ¿okay? La IgA es protectora a través de la lactancia materna, protege al neonato, ¿no? Cuando estén ustedes rotando, llevando la materia de pediatría, y le van a enseñar muchas cosas sobre la acción de la IgA. Anticuerpos y estructura, cadena ligera, esto ya lo vimos, en cada molécula ya encontramos un solo tipo de cadena pesada y cadena ligera, ¿no? Fragmento SC también dice, fijación de las principales funciones del fragmento FC son fijación del complemento, fijación a células cebadas basófilas, adherencia del complejo antígeno-anticuerpo al macrófago, unión a pieza de transporte de la IgA y formación de polímeros mediante la pieza de IgM e IgA. Empezamos con la IgG. La IgG dice es total del 70% de la inmunoglobulina total, es la que mayormente se encuentra en nuestro organismo, y es por eso esto es importante saber este número, porque es el número normal que tenemos circulando en el organismo y nos permite, por ejemplo, una reacción de una enfermedad, cuantificarla, ¿no? Nos permite cuantificar y ver, por ejemplo, el grado de reacción inmunológica hacia el antígeno. Aquí no estamos viendo el grado de la capacidad viral de la enfermedad, no, estamos viendo el grado de la reacción inmunológica del organismo que está siendo agredido por el antígeno. ¿Okay? La carga viral no sabemos qué es lo que está produciendo, porque puede ser que un antígeno que es poco conocido produzca una reacción generalizada en el organismo, como el caso del COVID-19. Todavía tenemos que estudiar muchas cosas, pero sí, el 70% ya sabemos que es parte de la IgG y nos permite tener una idea de cuantificarla y de ver la capacidad inmunológica del organismo agredido contra el antígeno agresor. ¿Okay? Puede atravesar la placenta, es un monómero, se sintetiza tardíamente tras el primer contacto de inmunoglobulina en gran cantidad y tras el segundo contacto también se activa. Es una principal ozonina, ¿no? Tal vez, por ejemplo, adentrándonos un poco más al estudio, esto si atraviesa la barrera placentaria de esta hemoglobina, lo explica, por ejemplo, por qué los neonatos de pacientes que están con COVID-19 pues salen negativos, ¿no? No se olviden, por ejemplo, no existe una transmisión vertical de la madre al niño, y aquí está parte de la explicación, ¿no? No quiero adentrarme en temas que son propios de otras especialidades, pero me interesa que ustedes tengan esa idea de qué es lo que está sucediendo, ¿no? En el organismo. Mayormente se dice que el recién nacido no infecta a la madre de forma vertical, sino donde se infecta en el proceso de la
lactancia materna cuando está dando de lactar al niño, ¿no? Pero si la mamá se protege, por ejemplo, se ponen barbijo, protege el contacto que haya con el niño o busque otra manera hasta que ella negativice, va a ser de mucha ayuda, ¿no? Al neonato. Pero no nos entremos a este tema, si no, vamos a hablar unas 3 horas aquí. La IgM es un polímero, ¿no? Un 5, es importantísima. La IgA secretoria. ¿Cuáles son las principales funciones de los anticuerpos, no? Reconocimiento del antígeno. La principal función es reconocimiento del antígeno que está ingresando a través de la función de los linfocitos B. Neutralización del antígeno a través de toxinas, ya, virus que están ingresando, ¿no? ¿Cómo lo hace la neutralización? A través de la fagocitosis con la ayuda del sistema de complemento, como ya hemos visto y vamos a hablar más específicamente en la siguiente clase, ¿no? Activación del complemento o IgG e IgM, ¿ya? Son los primeros que aparecen, ¿no? La ozonificación, que es parte de la lisis o parte de la muerte celular, ¿no? La citotoxicidad mediada por anticuerpos, la activación y regulación, dice, de respuesta de antígenos, la inmunidad en las mucosas a través de la IgA secretoria y la inmunidad en neonato, que es específica por la acción que desempeña por el traspaso de la barrera placentaria producida por la IgG. Por lo tanto, aquí está parte de nuestra respuesta de por qué los neonatos salen negativos con COVID-19, ¿no? Características, la diferencia. La IgG, por supuesto, es una respuesta secundaria. La primaria siempre va a ser en la fase aguda, la IgM, en todas las enfermedades. No se olvide que no estamos hablando aquí de enfermedades específicas, ¿no? Esta es una activación completa, es como un trabajo en equipo. Todas se activan al ingreso de un antígeno. Pero la primera, por ejemplo, la IgM es una respuesta primaria. La segunda, la IgG, es una respuesta secundaria. Ayuda a la ozonificación de las bacterias y, por supuesto, hablamos de la que atraviesa a la placenta, la barrera placentaria. La IgA secretoria pues, presente en las membranas, en las mucosas, ¿no? Esta es la primera también que es transmitida desde la madre hacia el neonato, ¿no? A través de la lactancia materna. La IgE, pues aparece en el proceso de hipersensibilidad, alergia o infecciones parasitarias, ¿no? Mayormente se utiliza, por ejemplo, la cuantificación de IgE más que todo en procesos asmáticos o en alergia, más propiamente en niños menores de 5 años, ¿no? O en procesos de hipersensibilidad que pudieran darse. Aparece mucho también en procesos de hipersensibilidad como psoriasis y otros más, ¿no? La IgD está en la superficie de la célula. No estamos hablando de la inmunoglobulina que está en el plasma, sino en parte de la célula que está formando la inmunoglobulina. Ahí le aparece la inmunoglobulina D. De esta función de la inmunoglobulina D todavía no está estudiada y no se sabe de ciencia cierta cuál es su función, ¿eh? Dice, diferencia, dice, en función y estructura de la cadena H. La IgG, ya decíamos, anteriormente decíamos que estaba en un 70, bueno, pero normal, está en un 80%. Proporciona la resistencia, dice, a largo plazo, facilitar la fagocitosis, atraviesa la placenta, primera defensa en el embrión, sangre y leche materna. Pero aquí ustedes, por ejemplo, de esta IgG, han visto ustedes, por ejemplo, que están piden plasma de pacientes convalecientes. En realidad, tenemos IgG hasta en un 80%, pero no quiere decir, por ejemplo, que la IgG del COVID-19 va a estar en un 90%, en un 100%. No,
Este es un antígeno o una inmunoglobulina de memoria. ¿Qué quiere decir? Tiene información del COVID-19 y es importante que este 80% en el paciente pues esté dado como una respuesta inmunológica normal. Es por eso que, por ejemplo, los bancos de sangre piden, tienen un protocolo y es válido, ¿no? Ha sido llevado a investigaciones por hematólogos y personas que han estudiado, ¿no? Es válido ese protocolo, ¿no? No quiere decir que nosotros no tenemos la capacidad de refutarlo para nada. No se olviden que en eso está la capacidad científica de cada uno, ¿no? Pero la capacidad de IgG es 80% y lo bueno de convalecientes de HIV es que esta IgG contiene información sobre el COVID-19 que va a servir para el otro paciente que se está recuperando y que no puede formar inmunoglobulina E. ¿Ah? Ese es el objetivo, poder transferir anticuerpos de inmunoglobulina E para que estos hagan el trabajo de fagocitar la fagocitosis y a través del sistema de complemento producir la lisis o la destrucción del COVID, ¿no? Localización, por supuesto, está en la sangre y en la leche materna, ¿no? Ya lo hablamos, es la única que pasa la barrera placentaria y protege al neonato, ¿no? Y en la sangre la tenemos a nivel del plasma o ligada a los linfocitos B, ¿no? La inmunoglobulina M, la cantidad está entre 5 al 10% y actúa en los primeros estadios, dice la respuesta específica. Está en sueros y membranas del linfocito B. Es la primera respuesta de la inmunoglobulina, es la primera inmunoglobulina de destrucción del agente agresor, ¿no? O sea, es nuestra primera inmunoglobulina de ataque. Siempre está en el proceso agudo de cada enfermedad, ¿no? La IgE está en menos del 1%. Es causante de fenómenos adversos y, por supuesto, aparecen esas enfermedades, ¿no? Está en tejidos, en el suelo, está muy poco, ¿no? Como es el 1%. La IgA está presente entre el 10 al 15%, inhibe la adhesión de parásitos y microorganismos a los tejidos, protegen de inhalados y adheridos, secreciones vaginales, salivas, lágrimas, músculos, por ejemplo, en la leche materna, ¿no? La IgD, ya mencionábamos, es poco conocida, pero no tiene, es muy importante, ¿no? No se olvide que está en los linfocitos B, que es el que está produciendo esta inmunoglobulina y más propiamente ayuda a la producción de la inmunoglobulina G. Principales funciones de los anticuerpos: neutralización, ozonificación y activación. Neutralización, ozonificación y activación del complemento, ¿no? El complemento lo vamos a ver en el día viernes. Vamos a ver lo que hace el sistema de activación de complemento.